Bienvenido Ernesto Beibe a la Maratón de Mentores de la Red Global de Mentores, este espacio en el que vienen a compartirnos alguna experiencia y sus aprendizajes, una cuestión típica del mentor. Bienvenido. Gracias Ana. Bueno, acá Bueno, estamos con Ernesto, que antes de que siga, yo quiero mostrar esto, porque Ernesto, además de mentor, consultor y unas otras cuantas cosas de empresa familiar y lo que sea, es autor de este libro, Fenograma en Mentoring, que me encanta, que dentro de este mismo libro me encontré el código del postergador, que se lo voy a agradecer públicamente, porque he sido una postergadora compulsiva y me ha servido un montón, entre otras cosas. Así que muchísimas gracias por venir, compartirlo y estoy esperando escucharlo, Ernesto. claro, Ana, lo que pasa es que el libro está escrito como un manual, no es un libro de texto, No. no es un libro no es tampoco una novela que uno la empiece y la termina. Uno mira lo que necesita y deja lo que no necesita y después lo vuelve a leer. Sí, Pero solo lo que le hace falta, si no, no hace falta para nada. sí. Porque imagínate que de las 300 hojas que tiene el libro, fueron escritas 3000. Y Wow. entonces esto queda cada vez más condensado, que es como esos jueguitos que uno pone en agua y se Se expanden. expande. Entonces, entonces esto lo que importa es que los conceptos, no las ideas, los conceptos que están ahí, que se te expandan en tu materia prima y que lo puedas usar vos como quieras. Y además, como yo no busco el copyright, no me interesa, la gente, todo lo que yo pongo en la página web, es todo en Word para que la gente pueda sacar lo que necesita y usarlo. Eso es el pensamiento, ese es el pensamiento científico, que uno abre el código fuente para que Claro. la gente tome de ahí y no que queda todo encriptado y que entonces, ¿para qué sirve? Si lo que uno busca es que haya después gente que lo pueda seguir al concepto, no a Claro. Bailey, ¿eh? Qué Porque lindo. finalmente uno es un educador y lo que importa es que cambies hábitos y lo que importa es la palabra que va quedando. Porque de trascendencia, cuando hay una edad determinada, yo tengo 77 años, entonces hay una edad determinada donde es necesario empezar a buscar la trascendencia. La trascendencia no significa el mármol, Claro. pero significa un libro y significa los cientos de personas que se han visto beneficiadas por una mirada distinta que uno le puede dar y que a lo mejor son 3 palabras Sí. y que el otro la asimila a su necesidad, ¿no? Y Wow. cambia la conducta, con lo cual cambia la forma de relacionarse. Gracias, porque de verdad tiene muchas cosas prácticas, tiene cosas para hacer, no queda en el ámbito de la teoría. Bueno, pero Sí. gracias por eso, típico de un mentor, la generosidad, el compartir, el dar y todo esto. Y ligado a eso, la invitación dentro de esta maratón de mentores tiene que ver con que nos relate alguna experiencia de este 2020 o de lo que elija con el aprendizaje y qué podemos dejarle a las personas que nos estén escuchando como nutritivo de esas experiencias que Ernesto tuvo en persona. Sí. En realidad, toda la vida trabajé con experiencias propias. Y a la experiencia propia yo le iba agregando bibliografía. Es interesante, pues yo empecé a trabajar a los 16 años con la expresión del arte infantil. Ajá. Entonces, resulta que, claro, los chicos dibujaban, pero no tenía para mí ningún sentido, hasta que empecé a leer la expresión infantil de psicoanalistas de niños. Yo a los 16 años no entendía nada de psicoanálisis, pero leía un párrafo, iba, lo aplicaba, era verdad
volví a leer el párrafo que tenía lógica. Wow. Y así se fue armando mi experiencia en todo sentido, desde el punto de vista de la etología, de la sociología, de la psicología, de la historia, donde yo podía corroborar con cada cliente que había un capítulo que le servía. Le servía a lo mejor como una metáfora, Claro. a lo mejor como un cuento, porque a quién no le gusta que le cuenten cuentos, ¿no? Es lo que nos Y acordamos. además, sí, además yo tengo mucho humor y entonces también le aviso a mis clientes de que tengan cuidado cuando yo hago bromas, porque son lo más peor, lo peor que puede existir, porque va directamente sin ninguna, no Ningún hay forma filtro. de pararlas, no hay forma. El humor es algo principal para nuestro trabajo. Sí. Bueno, entonces, como todo lo que yo hago, digo y arreglo y desarreglo, es en base a experiencias. El 2020 me dio una experiencia horrible, que es el coronavirus, que además me lo, me lo tomé inútilmente. No salí 8 meses y pico de casa cuidándome y en una estadía en el hospital, el vecinito de al lado, que era un vecino grande, me contagió El la coronavirus. peste, la coronavirus. Resulta que, claro, un tipo como yo, cuando tiene el coronavirus, mientras dura la enfermedad, no puede pensar, porque realmente estás sufriendo todo el tiempo, no tenés tiempo de pensar ni de ubicarte. Pero una vez que bajó esto y que yo pude ponerme a pensar acerca de lo que había pasado, y lo pude hacer general hablando con una cantidad de gente, la primera cosa que hay en esto es un ataque al narcisismo. Es feroz, Wow. porque una persona como yo, que viajó toda la vida, que trabajó toda la vida, que jamás estuvo internado en un hospital, ¿cómo viene a pasarme una cosa a mí así? Claro. ¿No? Es la primera Que, reacción, o sea. claro, no, que no es mala suerte. No. Sucedió, le podía haber sucedido a cualquiera, pero entonces a mí me partió por el medio porque dije, un tipo que viaja 8 viajes intercontinentales anuales, que el cuerpo lo llevó por todo el mundo, por 100 ciudades, trabajando en las 100 ciudades. Dice, ¿cómo puede ser? Entonces la primera cosa es el quiebre del narcisismo. Entonces ahí uno se pone bajito, bajito, y dice, bueno, a ver, vamos a empezar a pensar. Juntamente con el corte del narcisismo viene la pérdida de la salud. Quiere decir que a partir de ahí hay un duelo. Se perdió la salud. No hay historia. Porque además los daños colaterales del COVID, por más que el COVID se haya terminado, uno ya no contagia más y terminó la enfermedad, quedan una cantidad de daños colaterales que hacen que uno le parezca que siga enfermo, porque en realidad también tiene ausencia de salud. Claro. No está fuerte, no está bien. Entonces, en el primer tiempo, en realidad, como yo quería retomar a toda costa el trabajo, porque hay mucha gente que yo siento que termina necesitándome, así como yo necesito a la gente, ¿no?
Entonces era una responsabilidad brutal, donde el super yo funciona más fuerte que la debilidad, Claro. pero finalmente la que gana es la debilidad. Entonces yo pude entender. Me encanta su taza La vida sin prisa. ¿Cómo? Me encanta su taza de La vida sin prisa. Sí, 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 porque así la tomo. Lo que pasa es que cuando uno tiene 30 años, tiene mucha prisa. Cuando tiene 20, tiene más prisa todavía. Pero cuando uno pasa los 50, dejó de tener prisa. Hay cosas que han dejado de tener un valor absoluto, que tienen un valor relativo y que es como el cuento que cuento siempre de el califa que estaba desesperado porque todas las tribus alrededor lo estaban acosando y le pidió a su visir que quería un anillo que tuviese 3 palabras para que él pudiese pasar este tiempo. Entonces el visir le dio el anillo y le dijo que no se lo saque, que se lo saque solamente cuando está desesperado. Se lo sacó y decía, y esto también pasará. Entonces el califa se empoderó y dijo, bueno, esto va a pasar, se pudo poner a pensar tranquilo, pero resulta que después ganó las batallas y había riqueza en su reino, en su califato. Entonces el visir le pegó un golpe con el codo y le dijo, che, sacate el anillo y míralo. Y entonces decía, y esto también pasará. Así que no te pongas tan contento porque esto también puede llegar a pasar. Entonces hay un momento donde uno, cuando escucha que la gente dice siempre, nunca, eso no es verdad, porque nunca es el mismo siempre de siempre, nunca es el mismo nunca de siempre, pero siempre hay alguna manera de pasarlo, de poder integrarlo, que es lo más importante. Entonces, cuando la gente dice, yo voy a cortar con mi infancia, yo voy a cortar con mis padres, no, flaco, si vos cortás con ellos, cortás con tu ser, Claro. cortás con vos. Lo que tenés que hacer es integrar esto. Entonces, hablando de integrar, uno tiene que integrar esta enfermedad también, ¿no? Claro. Y entonces uno tiene que avisarle a la gente, mira, no puedo trabajar 1 hora como antes, puedo trabajar 15 minutos. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo tuve que tomar forzosamente 2 semanas de descanso porque estuve internado nuevamente en el hospital. Y entonces, y eso sí, ya me partió por la mitad porque realmente no se me hubiese ocurrido jamás que iba a terminar en ese mismo lugar, a ver si me contagiaba de sarampión o viruela o alguna otra cosa ¿Alguna que otra? que me traía, que me traía de regalos del hospital. Entonces, lo que, lo que uno termina haciendo es negociando, negociando con la enfermedad, negociando con uno mismo y negociando con los clientes. Claro. Entonces, yo lo que hice fue explicarle a todo el mundo que tenía forzosamente que tomarme 2 semanas de vacaciones, pero que si alguien tenía una urgencia, que me la escriba. Que yo cuando pueda, porque 15 minutos Claro. eh, puedo tranquilamente trabajar, pero después te desconectás. Quieras o no quieras, vos no te vas dando cuenta, pero te vas desconectando y de golpe perdés la fuerza, que esto es uno de los daños que a la larga terminan.
pero que finalmente, mientras lo estás viviendo, si uno no lo puede manejar y no lo puede negociar, se angustia. Claro. Pero si uno dice, no, te doy 15 minutos, pero lo más importante ya me lo contaste, y yo lo único que tengo que hacer es contestarte Sí. y darte, buscar contigo una solución, que es mucho más fácil porque yo ya no tengo que escuchar 3/4 de hora toda la vuelta del cliente, Se ¿no? hace más efectivo el tiempo, digamos. Claro, se hace efectivo el tiempo, uno negocia con el cliente, negocia con uno y le dice, tengo 15 minutos. A los 15 minutos terminó. Y si hace falta 15 minutos más, será más tarde, dentro de varias horas o mañana. Pero nunca voy a dejar a un cliente en el aire. Wow. Jamás lo hice, jamás. En todo el tiempo nunca estuve enfermo. Entonces, nunca hubo una falta. Claro. Porque además, lo interesante es que yo vengo viajando. Yo empecé con Skype. Sí, hace años. Sí, sí, pero cuando empezó Skype, entonces como viajaba de un país al otro, tenía que seguir atendiendo a la gente del país que dejé. Claro. Skype era fantástico. Por eso primero llevaba una computadora de casi 3 kilos, después empecé a buscar, vamos a decir, achicar el equipaje. Entonces, por ejemplo, antes usaba el micrófono, ahora uso un micrófono que tengo que hablar muy suavecito, no hace falta que me mate, que llegue a la computadora, y me minimicé en una cantidad de cosas impresionantes. Cuando en realidad en el año 83 tuve la primera computadora, Wow. pero le tenía miedo. Toca un botón y explota, ¿no? Era como la No, sensación. no, no, porque no lo entendía. Claro. Entonces, la primera computadora era con disco floppy y tenía casi 2 metros de instrucciones. Y cada floppy era 1 mega. Imagínate ahora con los gigas que hay. Eh, entonces, lo que hice fue ir a una feria del libro, una de estas donde yo firmaba los libros, y me fui a la parte de jardín de infantes para poder aprender computación para jardín de infantes, para empezar desde abajo. Cuando lo entendí, ya seguí. Entonces, claro, yo iba con mi Skype y armaba los estudios de Skype en el hotel. ¿Dónde estaba? Claro. Claro, ¿dónde estaba? Con Skype que se cortaba, era un lío, pero entonces aquel que me decía, no, yo prefiero las reuniones individuales, esperaba, y aquel que realmente no podía esperar tenía Tenía su las reuniones oportunidad. por Skype. Después apareció, así como uno de los mejores inventos de la humanidad fue la plasticola, ahora el mejor invento de la humanidad es el Zoom, Claro. Sí. donde ya podés hablar no uno a uno, sino No. poder juntarme con grupos de gente y finalmente, uno no se da cuenta, pero termina siendo mentoring Sí. Claro. grupal. Vos estuviste en uno de ellos Sí. Sí. y se convierte en un mentoring Sí. grupal, ¿sí? Sí. Y es súper útil. Eso sí, porque en realidad todavía nunca lo hice como organización, pero ya va a venir. Genial. Entonces, lo que me preguntabas, antes también es, ¿qué deja uno, no? Claro. ¿Qué puede dejar uno de experiencia? ¿A quién se la deja de experiencia? Se la deja de experiencia aquel que va a trabajar con una persona que tuvo el COVID cuando no puede entenderlo.
¿Está bien? No hace falta que un hepatólogo tenga un problema en el hígado para poder entender al paciente. paciente. Pero en el mentoring la cosa es totalmente distinta, Sí. porque en el mentoring sale del término médico. Entonces, la reflexión es la siguiente. Mientras uno está dentro del orden médico, no hay mentor, no hay psicología, no hay nada. Es la medicina ya sabemos que es prácticamente estadística, porque cada uno está en sus manos curarse más rápido o menos rápido. Sí. El médico no puede dar seguridades, ¿no? No, ninguna. Aunque quiera o aunque lo haga, no puede darlo. No. Entonces, una vez que salió del orden médico, entra en el orden de la discapacidad. Y el orden de la discapacidad es el orden del aprendizaje y de la educación. Entonces, si uno tiene alguien que saltó con el esquí y no se dio cuenta para dónde fue, y se fue contra un árbol, ¿no? El orden médico hace que le pongan los clavos en el codo, se reventó el codo, se reventó los huesos, entonces le tienen que poner clavos, yeso, inmovilizarlo, sí. Y el médico es el que se ocupa de hacer las radiografías hasta que soldó el hueso. Es interesante porque donde suelda el hueso es más fuerte que el hueso mismo, ¿no? La soldadura. Sí. Pero resulta que después viene la parte de reeducación. Claro. La parte de rehabilitación. La parte que el paciente tiene que hacer, ¿no? Sí, que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer acompañado por alguien, porque si no, no lo puede hacer. Ni sabe qué. Entonces, la rehabilitadora o el rehabilitador son educadores, porque ayudan a cambiar hábitos. Educar es cambiar hábitos. Entonces, lo que te decía que entra después en el orden educativo, y el mentor es un educador, no es un terapeuta. Entonces, yo creo que tiene que haber un mentoring post-COVID para la gente que tuvo COVID. Y realmente, ¿quién mejor que el que tuvo COVID? Claro. Que puede darle los tempos y los tiempos para esperar, para tener esperanza, para tener tranquilidad de que esto también va a pasar. Como el anillo. Como el anillo. ¿Qué más querés saber? ¡Qué lindo! Me encanta escucharlo, así me quedaría como escuchándolo para seguir aprendiendo. Sí, te cuento que cuando me llaman a alguna audición en televisión o en radio y me dicen, tenemos 15 minutos. Sí, Juan, digo yo, ¿no? Resulta que se pasan no solamente de los 15 minutos, sino que dejan a todos los que estaban atrás esperando. Porque el mentoring es apasionante. Sí. Y toma absolutamente todas las áreas de la persona. Entonces vos imaginate que estoy hablando en la CNN, ¿no? Y estoy hablando del burnout, estoy hablando de los padres que tratan que los hijos cambien de estamento social y se matan trabajando y después el hijo no le da orilla porque no lo va a juntar con sus amigos, ¿no? Pero a la vez hay una cosa que es generada por esto que se llama neurosis de clases.
que es cuando hay un empresario que bebió de su casa el pensamiento obrero, cuando los obreros saben que el patrón es un hijo de puta, y él se encuentra en un lugar de patrón, todos los demás son como su papá. Entonces, por lealtad y por amor se quiebra para no ser más que el padre. La locutora, la entrevistadora de la CNN, se quedó tildada, no me podía preguntar nada, porque era su historia. Wow. Que venía de Latinoamérica y el padre le había pagado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, así que tengo tantas cosas como la mente humana, ¿no? Tal Bueno, cual. perdóname, ¿qué me querías No, preguntar? está perfecto porque mire que yo el otro día entendí que no hay videos largos, hay videos aburridos. Así que si lo que decimos es interesante, podemos seguir. Lo Bueno, siguiente es que nos comparta, si quiere, algún tip, ejercicio, alguna práctica que haya utilizado para el desarrollo personal. Esto es lo que le pregunto a todos. bueno, entonces yo le contesto a todos que yo no tengo tips para nadie, que todo lo que hay está en el libro, que no son tips, que son párrafos que tenés que integrar a tu conocimiento. Entonces, ¿para qué te sirve una receta que no la podés integrar? Un consejo. Si yo no doy consejos, si yo diera consejos, yo te diría, ¿hiciste lo que te dije? No, bueno, no pude. ¿Y entonces para qué me pedís consejos? Ahora, si la persona, yo le indico algo mientras estamos trabajando, ¿no? Que él lo toma como una indicación, que él dice, el otro día entré a un negocio, hice algo que es una beibada, viene De baby. de baby. Entonces yo pensé, ¿cómo reaccionaría Ernesto en este momento? Él no sabe cómo reaccionaría yo. Él se imagina, tiene una cosa fantasmática de cómo yo lo haría, pero tiene incorporado un sistema de pensamiento, ¿no? Que es un sistema de pensamiento, la palabra sería, a ver, estoy tratando de encontrar la palabra, que uno, revolucionario, no es revolucionario, que uno rompe esquema, ahí está. Como disruptivo, claro. Sí, la palabra es disruptivo. La palabra es. Entonces tiene un sistema disruptivo. Ellos aprendieron el sistema disruptivo porque además, acordate vos como mentora, que vos tenés que improvisar cada vez que te encontrás con alguien. Ni siquiera podés seguir lo que empezaste la vez pasada, porque ha pasado una semana, ha cambiado el escenario totalmente, y uno no pregunta, ¿y cómo te fue? No. ¿Qué novedades tenemos? Y a lo mejor la novedad no tiene nada que ver con lo que vimos la semana pasada, pero eso se vuelve a repetir dentro de un mes o 2 meses. Bueno, esa es la historia, ¿no? La otra cosa que yo sí puedo afirmar, pero no es un tip, es una afirmación de que traten de aprender el genograma y que traten de usarlo. Y por otro lado, que es muy importante para los mentores, es que supervisen, porque todos creen que saben todo y se van secando y no se dan cuenta que se van secando lenta e inexorablemente porque no supervisan, pues les da vergüenza o tienen prurito o tienen miedo que, no sé, que el otro piense que no sabe, cuando en realidad nadie sabe todo.
No, imposible. Yo fui a supervisar con tres señores muy mayores que se murieron ya, y hoy ya no tengo con quién supervisar. Pero cuando hay alguien que tengo que supervisar y es algo nuevo, voy y me compro 4 libros, porque de internet no saco nada porque es peligroso. Esto ya lo dijo Humberto Eco, que internet es peligrosa. Entonces, voy, compro literatura, busco lo que necesito, serán 2 frases, tiro el libro, porque más que eso no hace Se falta. queda con, claro, se queda con lo útil, ¿no? Lo que les funciona en ese momento. ¿Entendés? Pero realmente es imprescindible que un mentor supervise, imprescindible. Wow. Imagínate, yo fui a supervisar en Chiloé con una mujer que se llama La Nana, una psicoanalista, para poder aprender el lenguaje de los órganos. Fundamental el lenguaje de los órganos, fundamental. Fui al Mont Blanc, a Chamonix, a tratar de entender el genograma según lo hacía una mujer de 95 años que escribió un libro que se llama Ahí mis ancestros. Sí. Pero resulta que Ay, no me acuerdo cómo se llama. Schutzenberger. Pero terminamos tanto en un lugar como en el otro, fue muy interesante, que me pidieron que me quede con ellos. Yo fui por 24 horas y me quedé 10 días trabajando junto a la persona, porque una de las cosas que me dijeron y que me dijo esa Schutzenberger, usted ve el árbol, la rama y la hoja todo junto. Y es la verdad, porque esto hace que uno diagnostique lo más rápido posible, no se pierda tiempo. Y después, por ejemplo, con Naranjo, Claudio, Enneagrama. con Claudio Naranjo, yo no creo en el enneagrama, se lo dije, pero yo de las 3 personas, 4 que fui, porque fui también a trabajar con Nacio en París, para supervisar con Nacio en París, un psicoanalista lacaniano. A mí lo que me importaba era cómo se comportaban, cómo trabajaban, no cuál era la historia de cada uno, porque yo tenía la mía propia. Entonces fui agregando cosas que me fueron dando, pero yo era mentor, no era psicoanalista, no era Ni un terapeuta, ni no era un terapeuta, no era un genogramista, ni era tampoco un médico fisiólogo que trabajaba con el lenguaje de los órganos. Pero es imprescindible saberlo. Claro. Porque también así uno, durante el post-COVID, puede darse cuenta qué pasa con el cuerpo de uno, entenderlo. Y fíjate que lo más importante de todo fue que tuve un acompañante que es realmente, se lo agradezco al cielo esto. Tuve un acompañante que era un cliente mío, médico, que tiene 50 años y yo atendía al padre y al tío, así que imagínate. Que es todos los 24 horas al lado mío, por teléfono, dándome instrucciones. Pero mira lo que es el valor de
del inconsciente que acepta metáforas. Digo esto porque, por ejemplo, cuando un chico tiene un dolor porque se hizo un chichón, va la madre, pone el dedo bajo la canilla de agua fría, se lo pasa, y al pibe le pasa el dolor. Sí. Y porque el inconsciente acepta metáforas. Entonces él me decía así: al estómago no le gusta las bebidas frías, le gusta las bebidas tibias. Y le gusta que le den una gotita y otra gotita y otra cucharita y otra cucharita al estómago, ¿eh? No, vos tenés que tomar una cucharita, ¿entendés? Eso era fantástico. Eso era Claro. fantástico. Entonces, él le daba palabras, nominaba a través del órgano. Claro. Yo de órganos entiendo, pero de fisiología hecha metáfora. Y ese es Ay, el valor de la metáfora, tal cual, ¿no? tal Que cual. es extraordinario. Por Personificaba eso, el órgano, me encantó. ¿cómo? Personificaba el órgano, me encantó. Claro, porque además hay una cosa que es muy interesante. Cuando vos tenés un dolor de muelas, decís: esta muela de mierda que me duele. Pero es tuya la muela. Lo que pasa es que en una proyección fantasmática, la muela tiene 5 centímetros por 8, cuando en realidad tiene 3 milímetros por 5. Pero a uno le parece que es enorme, ¿no? Y lo, Absolutamente. y lo mismo pasa con el estómago cuando te duele. Parece que tuvieses una bolsa de aspiradora en vez de tener un órgano que tiene 10 centímetros por 15 centímetros. Sí. Bueno, Wow. así que, ¿eh? No, no, me parece súper interesante lo que nos está compartiendo. Bueno, y Bueno, si ¿cuánto, quiere, cuánto tiempo? para ir cerrando, Sí. no, no pasa nada, porque cuando es interesante la cosa, bienvenido sea, Ernesto, que las personas nos estarán escuchando y estarán acá haciendo memoria y reflexionando esto de que, sí, lo que nos está compartiendo, si lo miramos dentro nuestro, tenemos nuestras propias experiencias que validan eso, así que es maravilloso. Ernesto, y para ir cerrando, una frase que nos quiera compartir. Sí, la tengo. La tengo porque la uso desde que tengo uso de razón y dice así: si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si no es ahora, ¿cuándo? La aprendí de usted, Bueno, la aprendí así de que usted. te das cuenta que sigo en mis 13 y además realmente esto funciona como un insight y más de uno se lo pregunta y se lo sigue preguntando, ¿verdad? Sí. Esto es lo más importante. Y si quieres otra, te regalo otra, A ver, que se dice: duro con los problemas y blando con las personas. wow, me encantó. La voy a agregar, porque mire, que la primera, y usted no sabe, pero yo la tengo escrita atrás de su libro. Ah, sí. La primera frase, pues se la escuché, ¿qué día? El 13 de mayo. Y la anoté: si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si no es ahora, ¿cuándo? Y ahora me voy a agregar esta otra. Muchísimas, Esa frase tiene 5.000 años. no importa. Para mí es del No, 2020. está requete usada, tiene experiencias mundiales, tiene experiencias universales. Ay, muchísimas Bueno, gracias, Ernesto. querida Ana, fue un placer conversar con vos, dialogar con vos o monologar con vos. Yo ya no sé cómo es No la importa. cosa, pero sea lo que sea, ojalá esto sirva para que otros aprendan, ¿no?
Tal cual. Es que para eso nos encontramos vos y yo, y para eso se hace este maratón de mentores, para poder dar alimento a los demás. Muchísimas gracias, Ernesto Beibe, gran mentor. Gracias por haber pasado por la maratón de mentores de la Red Global de Mentores y dejarnos tanta sabiduría. Un cariño Muchísimas grande. gracias, Ana. A tu disposición siempre. Gracias, muchas gracias.